Arte y Cultura para la Salud. Un programa radial que está especialmente dedicado al arte, la cultura, la educación y la prevención en la salud, difundiendo y apoyando a la cultura argentina, invitando a participar con su testimonio a reconocidos personajes del mundo y de nuestra comunidad. Bueno, y como tenemos una música hermosa, nos acompaña hoy en todo el programa la música de Antonio Sánchez. Y también tenemos un invitado especial. Como decimos siempre, empezamos por casa, porque dicen que cuando se empieza por casa, las cosas salen bien. Y tengo un invitado, un artista geométrico que admiro profundamente. Es el artista Miguel Ángel Giovanetti, primer premio del Salón Nacional. Y hoy nos va a contar él varias cosas. Así que hola Miguel. ¿Cómo estás, Nora? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Bueno, pero dijimos que esto era como empezar de casa. Si empezamos de casa va a salir todo bien. Así que bueno, el tema que elegimos para trabajar y que bueno Miguel trae hoy al aire tiene que ver con el dibujo contemporáneo. Siempre pensamos que el dibujo era la base de una pintura, como un estudio previo, un boceto. Pero hoy el maestro Giovanetti nos hablará sobre el dibujo como técnica independiente a todo esto. Y creo que hay muchas cosas por contar. Bueno, lo que yo pienso es que como siempre se tomó al dibujo como un auxiliar de la pintura, de la escultura a través de los siglos, o sea, todo lo que se hacía de dibujo era para concluir en una pintura o una escultura. Hoy eso ha terminado completamente, es decir, el dibujo es una técnica absolutamente independiente. Pero no es que ha terminado completamente, está también, ¿o no? Sí. Está terminado el concepto de que el dibujo es un auxiliar. Uh-huh. El dibujo, si uno lo quiere tomar para auxiliar de alguna obra que sea en pintura, por ejemplo, bueno, es un boceto, es volcar una idea, porque tengamos en cuenta una cosa, que el dibujo mismo es el acto de tomar un papel, un lápiz y hacer un boceto, un esquema, una idea, una anotación, pero es la primer parte. El dibujo puede actuar como técnica y como obra independiente de las demás técnicas. Hoy ya el dibujo es muy difícil encasillarlo en que el dibujo podía tener ya como técnica lo tradicional, el lápiz, el pastel y acuarela y todos los auxiliares de la técnica del dibujo. Con la incorporación de la tecnología, el dibujo se ha transformado en una idea que puede terminar en que la ejecución sea completamente distante del que formó la idea. Por ejemplo, voy a mencionar un grupo que se llama Robot Lab, que es un grupo de artistas alemanes que lo componen Matthias Gommel, Martina Heitz y Jan Jappe, que ellos programan en la computadora la memoria para que un robot actúe
dibujando sobre un gran panel, que puede ser un panel de 7 metros de ancho. Claro. O sea, es como si se hiciera, digamos, un Guernica Claro. realmente tecnológico. 3 metros de alto por 7 metros de ancho, por ejemplo. Esa es una medida que el robot trabaja, de un dibujo que, bueno, en este caso, este grupo, son artistas abstractos y programan al robot para que dibuje una abstracción. Ajá. Después el dibujo también se ha tomado, digamos, con o sin la tecnología, pero con distintas aplicaciones en su técnica. Por ejemplo, quería nombrar a 2 artistas. Uno es Pedro Cabrita Reis y el otro es Adam Slowicz, que trabajan con dibujos en el espacio o con relieve hechos con tubos de neón, que los tubos de neón representan las líneas del dibujo. Y especialmente Pedro Cabrita Reis trabaja con planchas de aluminio que pueden estar como relieve a la pared o como una instalación de dibujo en el espacio en 3 dimensiones. Ya eso es tridimensional. Tridimensional, pero es dibujo. O sea, puede ser bidimensional o tridimensional, pero la idea es línea. Uno, por ejemplo, si ve la instalación, digamos desde la entrada a una sala de exposición, va a haber muchas líneas de metal, pero que si uno lo ve como en una fotografía, es absolutamente dibujo. Dibujo abstracto también, o geométrico. Bueno, Pedro Cabrita Reis, al trabajar esas líneas rectas, se adhiere a la geometría. Claro. Y también Adam Slowicz también va a polígonos regulares para trabajarlo en el espacio como dibujo. Y como, sí. Perdón, y como polígonos regulares, ¿qué nos podés decir vos de tus propios dibujos que están, para los que pueden ver por internet, están pasando un video? Bueno, yo soy un artista geométrico, en consecuencia mis dibujos son geométricos. Y yo hace un poco más de 5 años que vengo trabajando con la figura del pentágono. Y la figura del pentágono fue tomado, o sea, justamente un polígono regular que como diseño. en un momento Platón lo tomó como explicación de la conformación del universo, es decir, por su, digamos, presencia exacta. Sí, perfecta. Y en lo que es su cuerpo en el espacio, que es el dodecaedro, que está compuesto por 12 caras pentagonales. Pero a mí especialmente me interesa trabajar en la obra, primero con decir, el pentágono o el dodecaedro llevado al plano. Entonces, al ser plano, es como si se hiciera un modelo para armar, y a su vez tiene un origen, la composición de la obra, que es diseño. Y el diseño, por ejemplo, estoy trabajando asiduamente con dibujos en lápiz y lápiz color sobre tela como soporte, porque me permite moverme sin utilizar marco y vidrio en grandes dimensiones. Y a su vez estoy con un proyecto textil en el cual
la línea es el hilo. Ahora, yo quería, si a vos te parece, comentar de distintos artistas que están muy en vanguardia en el mundo, trabajando el dibujo con una gran gama de posibilidades expresivas y tecnológicas. Bueno, voy a nombrar, por ejemplo, nombré abstractos, voy a nombrar a un figurativo que es William Kenrice, que él durante largo tiempo hizo su obra con técnicas tradicionales sobre papel, por ejemplo, carbonilla, lápiz, etcétera, y con elementos figurativos como podía ser un teléfono, una situación de una historieta llevada a gran tamaño. Y después empezó a experimentar el dibujo con sombras. ¿En esos mismos tamaños? Bueno, es película, o sea que se puede proyectar al tamaño que uno desee. Pero lo que quiero decir que el dibujo pasa a ser una línea de sombras. En consecuencia, el concepto es mucho más contemporáneo porque es mucho más tecnológico que los dibujos tradicionales. Ese sería un experimento muy marcado que viene también de otra artista que es una norteamericana, Kara Walker, que también trabaja con sombras. ¿Podemos interrumpirte un minutito y vamos a la tanda y después seguimos con esta artista? Dale. Arte y cultura para la salud. El lugar que estimula la investigación por medio de la creatividad. En Arte y Cultura para la Salud, trabajamos para incrementar tus capacidades a través de herramientas creativas y comunicacionales, buscando mejorar la calidad de vida. Bueno, y seguimos acá con Miguel Ángel y con el tema tan interesante que se ha ido produciendo sobre dibujo contemporáneo. Miguel, me decías que te corté antes sobre los artistas que son alemanes. No, William Kenrice es australiano y Kara Walker es norteamericano. Norteamericano. Es decir, la idea también es, por ejemplo, Pedro Cabrita Reis, que era un hombre portugués. Claro. Bueno, estoy también nombrando un poco figurativos y abstractos para que quede claro de que el dibujo puede ir tecnológicamente, no importa lo que se haga como obra, o sea, claro. No es que lo tecnológico es abstracto o lo tecnológico figurativo, nada de eso. Bueno. O sea, como dibujo, como arte, como una disciplina contemporánea puede ser desde todos los lugares. Claro. Abstracto, geométrico, figurativo, lo que sea. Por supuesto. Y además, no solamente se puede hablar de lo que es tecnología, también se puede hablar de una actitud contemporánea de, por ejemplo, hacer distintos soportes, elegir distintos soportes para trabajar, salir de lo ortogonal, un montón de cosas, en la utilización del espacio, aunque no sea tecnológica. Por ejemplo, me gustaría nombrar, por ejemplo, hay dibujos en el espacio hechos en 3 dimensiones, que son similares a como si fuera un objeto o una escultura, pero la particularidad es que siempre es línea, o sea una línea
contorneada, una línea recta, una línea oval, curva, no interesa, pero eso no utiliza la tecnología, pero sí utiliza el espacio de instalación, llevando a la instalación no la situación de objeto o escultura, sino la presencia del dibujo. La instalación en el espacio es dibujo. Y los materiales muchas veces son pequeñas maderitas. Claro, uno habla de dibujo y piensa siempre que trabaja con un lápiz, no claro, que lo puede hacer con madera. Claro, por ejemplo, uno lo piensa, en dibujo piensa que únicamente el lápiz, pero el lápiz puede salir de un elemento como ser una línea, una madera, y seguir dibujando con un lápiz. O sea, hay muchas formas y sobre todo muchas formas de intervención. Por ejemplo, el artista mexicano Gabriel Orozco intervino con carbonilla dibujando sobre el esqueleto de un dinosaurio. O sea que era bien tridimensional eso. Era bien tridimensional y era una cosa tradicional, pero la situación era absolutamente contemporánea, o sea, inédita. Claro. Cuando digo contemporánea, en este caso estoy diciendo contemporánea expresando la situación de vanguardia también, ¿no es cierto? Lo no hecho, lo que se está haciendo recién ahora. Que muy poca gente lo conoce, por eso estamos hablando contemporáneos, claro. Claro. Ahora, por ejemplo, voy a nombrar a un artista norteamericano que trabaja con dibujo en el espacio, que es David Bowen. Es muy característico lo que hace, que son estructuras hechas, por ejemplo, que pueden ser rectángulos, triángulos, pero todo hecho con maderitas, pero que representan líneas. ¿Qué tamaños tienen, como para que nos demos idea descriptivamente? Son dimensiones variables que dependen mucho del lugar donde se instale eso. Por ejemplo, si tomamos como idea la sala de un museo, la idea es la conformación de ese dibujo en el espacio, pero después la dimensión es variable, porque si la sala es muy grande, eso se realiza muy en grande. Claro, de acuerdo al tamaño del espacio es la estructura que van. Exactamente. Por eso proyectan la obra de acuerdo al espacio para exponerlas. Claro, y también hay artistas que sí, ya eligiendo la parte de tecnología, como Laurent Mignonneau y Krista Sommerer, que hacen una instalación interactiva con imágenes de dibujo, que son imágenes de dibujos secuenciales, como si fueran animados, pero son inertes en una computadora. Bueno, y eso no tiene límite, puede ir a 6 metros, 7 metros de altura, depende del espacio donde eso se proyecte. Pero lo único que se ve no es color, ni nada, se ve línea. Entonces, pero está dentro del espacio tecnológico. Después quisiera nombrar, por último, porque, digamos, la lista de gente que experimenta es interminable, a Albert Wellen, un artista alemán que dibuja el diseño en la computadora, después eso se plotea a una tela y se interviene manualmente, o sea que hay una técnica mixta entre lo manual y lo digital. También estamos hablando, como dijimos antes, el dibujo como base para una pintura, ¿o no? En este caso no, todo es el dibujo como dibujo. Uh-huh. No pretende terminar en nada más que no sea dibujo. Claro. O sea, respetando siempre esa técnica. Y le quería comentar que después hay otra parte, que es una parte muy específica de la imagen de la naturaleza.
porque bueno, uno puede utilizar 3 tipos de imágenes: la imagen de la comunicación, la imagen autobiográfica y la imagen de la naturaleza, claro, para expresar lo que uno quiere decir, su discurso propio. La gente que trabaja con la naturaleza es un caso muy particular, y un artista muy representativo de hace muchos años es Richard Long, que es un artista transhumante que trabaja haciendo en la parte de dibujo, por ejemplo, una línea de tierra enorme que tiene kilómetros, y se trabaja eso para que en forma aérea se pueda ver una línea, pero digamos una línea en trabajada en la tierra, tierra, claro. La tierra, exactamente. Como también usa para dibujar muchas veces los elementos de la tierra, las piedras, el barro, arcilla, pero siempre trabajado sin tocar los materiales tradicionales. Claro, dibuja con piedras. Exactamente. Claro. ¿Y de Hockney qué me podrías decir con Hockney? El dibujo sí, con Hockney, su iPad. Bueno, David Hockney, vamos a decir así, es un caso muy particular en la historia del arte, porque David Hockney duerme solo un par de horas por día. Que bueno, eso es su situación personal. Sí. Pero además, Hockney, cuando dibuja, que dibuja todo el tiempo, además de pintar, ¿no?, usa todos los elementos a su alcance. El iPad, usa por ejemplo, proyecciones de pantallas de televisión, etcétera. Hockney no tiene límite dibujando. Él fue el primero que inventó el tema de hacer dibujos en los años 80 y mandarlos por fax, para que después se imprimieran en otros soportes, por ejemplo, participar en una bienal, que él no podía estar, pero sí mandaba los dibujos. Por eso digo, Hockney es un caso muy particular, y dentro de los muy figurativos. Claro. Bueno, te tenemos que interrumpir y agradecerte tu tiempo que nos dedicaste hoy para que la gente nos escuche. Y bueno, y que quedemos en una invitación próxima para que podamos seguir trabajando y escuchándote con todo esto tan interesante que es el dibujo contemporáneo. Te agradezco. Bueno, te agradezco yo a vos, y realmente me interesa todo lo que se pueda aportar de esa técnica tan importante y tan primaria del hombre, que es el dibujo mismo. Fantástico, muchísimas gracias.